Todos en algún momento hemos escuchado la frase o el estereotipo de que los judíos son buenos para los negocios y el dinero, pero casi nadie nos cuenta el porqué. Así pues, en este video te voy a mostrar 13 secretos económicos que los judíos utilizan para ser ultra ricos, no solo en Israel, sino en todo el mundo. Y es que a lo largo de su historia los judíos han enfrentado periodos de persecución y desplazamiento. Por ello, algunos desarrollaron una resiliencia y una habilidad para adaptarse a situaciones desafiantes, lo que puede ser una ventaja en el mundo de los negocios. Durante muchos años fueron una sociedad que sufrió de rechazo, prohibiéndoles incluso dedicarse a ciertas profesiones. Desde la Edad Media, los judíos fueron protagonistas en el comercio de mercancías por el Mediterráneo. Eran buenos negociantes, ya que su tradición religiosa los obliga desde temprana edad a estudiar, a hacer tareas, a aprender a leer, escribir y hacer operaciones básicas, habilidades claves y necesarias para el mundo de los negocios. Secreto número 1. Fueron los primeros en aplicar intereses al préstamo de dinero. Para los cristianos y musulmanes estaba prohibido el cobrar interés por prestar dinero, y para estos últimos era como un pecado, y significaba aprovecharse de las personas. Por esto, empezaron a ser mal vistos y se les trataba de usureros. Secreto número 2. No obstante, cabe decir que la religión judía también prohibía esta dinámica de cobrar intereses si se los cobraban a un prójimo judío, ya que ellos son tu familia. Pero si se trataba de un extranjero, no había ningún problema. Así que por eso, para los judíos, no presentó ningún problema moral y empezaron a hacer lo que nadie estaba dispuesto a hacer. Por eso, esta comunidad se desarrolló más en el ámbito de las finanzas y con años, la comunidad judía logró acumular riqueza, tanta que el dinero le sirvió para financiar guerras, construir grandes edificios y desarrollar ciudades. Secreto número 3. Los judíos fueron los primeros banqueros del mundo. Los judíos financiaban a reyes y nobles para conquistar territorios, ya que su acumulación de riquezas superaba a las clases altas e incluso a reyes de la época medieval. En resumen, eran los judíos los que proporcionaban la liquidez necesaria para que los reyes cristianos pudieran acometer sus proyectos económicos y políticos, recibiendo después la oportunidad de cobrar intereses a través de la recolección de impuestos de los pueblos. Secreto número 4. La actividad de prestar dinero era mal vista. El problema fue que otros grupos se encargaban en generar un discurso de odio y marginación para que la sociedad pensara que los judíos eran gente aprovechada y usurera. Actualmente, dedicarse a la banca y las finanzas son actividades respetables, en la que los judíos siguen manteniendo admiración. Secreto número 5. ¿Sabes qué tienen en común Mark Zuckerberg, Calvin Klein, Ralph Lauren, John D. Rockefeller, George Soros, Larry Page y Sergey Brin y Larry Ellison? Quizás sí lo adivinaste, y es que todos de ellos son multimillonarios, pero también son judíos o tienen descendencia judía. Y no es casualidad, ya que en los siguientes secretos te desvelaré por qué elegí el número 13 para este video y por qué es el número de buena suerte para los judíos, al contrario que para los cristianos, y muchos otros datos curiosos. Pero antes, secreto número 6. Viven por debajo del promedio para poder ahorrar. La fórmula correcta para poder ahorrar, si es que no tienes un excedente de dinero, es vivir por debajo del promedio. Sí, aunque te sorprenda, a los judíos que al inicio, por condiciones adversas, no cuentan con excedente de dinero, bajan su nivel de vida más que el promedio. Esto incluye limitarse en aspectos necesarios como calzado o vestido y una buena alimentación, así como gastos innecesarios de distracción y ocio, como salidas con amigos, fiestas, etc. Si crees que no estás en condiciones de poder ahorrar, debes bajar tu nivel de vida para así tener un remanente de dinero que, al paso del tiempo, se irá incrementando y podrás emplear para hacer alguna inversión o emprender algún negocio. El ejemplo de este hábito de ahorro ha sido implementado de la mejor manera por John D. Rockefeller, que, siendo pequeño, tuvo hábitos de austeridad y años más tarde sería el hombre más rico de toda la historia. Secreto número 7. Invierte de forma adecuada el dinero ahorrado. El simple hábito de ahorrar no generará riqueza de no ser invertido en activos o negocios que creen flujo de efectivo. Los niños judíos que desde pequeños se integran a las tareas de los negocios y de sus padres aprenden a una edad muy temprana el manejo del dinero. También el concepto de trabajo duro, así como el concepto de invertir, para que estos pequeños desarrollen habilidades invaluables que la mayoría de las demás personas adquieren a una edad adulta, o en el peor de los casos la mayoría nunca aprende. Secreto número 8. Cuando los judíos fueron perseguidos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial,
Muchos de los judíos que pudieron escapar fueron porque pudieron comprar su libertad y supervivencia sobornando a generales alemanes. Esto significó un gran impacto para los niños de esta época y la cultura de tener dinero y su importancia. Por eso te explico más adelante la regla de los 4 frascos y cómo todos podemos aplicarla para ser libres financieramente. Secreto número 9. Ser un emprendedor y no un empleado. Este hábito es un símbolo de ser judío y haber aprendido las lecciones del Talmud, que es como la Biblia para los cristianos. Los rabinos siempre valorarán a los hombres que demuestren que son capaces de proteger a su familia acogiéndola en un hogar próspero y seguro. Ocúpate de ser un emprendedor y no trabajar para otros durante toda tu vida. Emprende un negocio a una edad temprana. Los personajes que mencionamos al inicio del video emprendieron negocios siendo muy jóvenes. Su educación adquirida desde pequeños por medio de su religión, el judaísmo, les inculca estos comportamientos desde pequeños. Secreto número 10. Crear redes sólidas de contactos. Es bien sabido que los judíos desempeñan redes de contactos para crear sociedades inversoras entre sí. Se apoyan los unos a los otros y esto les trae innumerables beneficios como prestarse dinero entre ellos mismos sin tener que recurrir a los bancos, acordar negocios como contratos de arrendamiento, préstamos, créditos, etc., sin tener que declarar estas ayudas al fisco, crear fondos de inversiones entre ellos mismos sin tener que darlos a conocer al público, manteniendo estos negocios como una sociedad familiar. Esta red de contactos de empresarios judíos resulta más cómoda y más fácil de poder operar, ya que entre ellos mismos generan una riqueza mayor y a un ritmo más acelerado. Ya que hacerlo de una forma común, como lo hace la mayoría de emprendedores, adquiriendo deudas con bancos, firmando contratos, elevarían el riesgo de embargos y altos intereses. Secreto número 11. El método de los 4 frascos consiste en destinar el 10% de los ingresos mensuales en la donación y obras de caridad, el 20% para cubrir gastos familiares y deudas, el otro 20% para invertir, y el 50% restante para gastos personales. Este método nos enseña la importancia de asignar una parte de nuestros ingresos a diferentes áreas financieras, fomentando la generosidad, el ahorro, la inversión y la responsabilidad en nuestros gastos. Secreto número 12. Importancia de tener objetivos anuales. Saben que tener un rumbo claro se basa en tener objetivos. La importancia de establecer objetivos les ayudan a tener un buen rumbo para la vida y a saber seguir paso a paso los objetivos diarios, semanales y mensuales. Secreto número 13. Por último, para los judíos el número 13, como al contrario que para los cristianos, es un número de buena suerte. Cada vez que entres a un avión, fíjate que no existe la fila número 13 y en muchos hoteles y edificios no existe el número 13. Por alguna razón, el martes 13 siempre se asoció con las brujas y demonios. Sin embargo, en el judaísmo esa superstición es completamente diferente. El 13 para los judíos siempre ha sido un número de buena suerte. 13 son los meses lunares cuando tenemos año bisiesto. 13 los principios de la fe de Maimónides. Y a los 13 años, el hombre cumple edad suficiente para seguir los mandatos divinos y entender su lugar dentro del pueblo de Israel. Y se le concede el honor de leer frente a todos la Torá. Ahora ya sabes por qué este video es un top 13 y no es el típico top 5 o top 10. Aquí te dejo otro video en el cual hablamos del secreto de los millonarios que nadie quiere que sepas y cómo puede estar relacionada con la mentalidad judía y aplicarla a tu vida diaria. Que tengas un gran día y hasta pronto.